Si vamos a hablar justamente de los efectos que genera el COVID-19, que no solamente son efectos negativos y preocupantes con respecto a la salud, sino que también afecta y seriamente a las economías de las diferentes familias en el país. Vamos a hablar del tema con Jorge Carrillo Acosta, él es profesor de Pacífico Business School, que nos acompaña ahora en el programa. Buen día, bienvenido. Buen día, Catherine. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros para poder analizar el COVID, pero desde otro terreno, ¿no? Que desde lo económico, ¿no? ¿Cuál es el costo económico que implica contraer el virus dentro del hogar, en la familia? Y teniendo en cuenta que cuando a veces se contagia uno, terminan contagiándose más integrantes del grupo familiar. Correcto. Mira, hay tres frentes, digamos, que tienen que tomarse en cuenta para ver el impacto del COVID en la economía familiar. ¿Ya? El primero es el tema justamente de afrontar la enfermedad, ¿no? De combatir el virus, ¿no? Y ahí dependerá pues de la gravedad de los síntomas para saber pues cuánto me puede costar esto. En el mejor de los casos, si soy un asintomático, pues no tendré mayor gasto alguno, o sea, no voy a tener ningún gasto de tratamiento porque no tengo los síntomas y estoy aparentemente bien de salud. En el segundo caso, si tengo algunos síntomas leves, ¿no? Ya el tratamiento que puede ser de acitromicina, ivermectina, paracetamol, aspirina, entre otros medicamentos que son básicos, que se suelen recomendar, podría costarme pues un tratamiento entre 50 soles si voy con los genéricos, o podría llegar hasta más de 300 soles si tomo pues, medicamentos de marca, ¿no? Y depende de dónde los compres. Y ya en un tercer plano, si ya tengo síntomas graves, si ya tengo problemas respiratorios, si necesito, por ejemplo, un balón de oxígeno, o me agravo más y requiere una cama UCI, el gasto podría pues, superar varios miles de soles, ¿no? Recuerda todo el tema de lo que cuesta el oxígeno, que no está disponible para todos y a veces hay que comprarlo. Más aún si me interno en una cama UCI de clínica, en donde pues, los costos se pueden multiplicar exponencialmente, ¿no? Entonces, claro, a nivel del bolsillo de las familias, pueden muchas veces terminar súper endeudadas porque no les alcanza para poder cubrir los costos habituales cuando uno llega a unos síntomas graves, y esto puede pues, perforar toda la economía familiar. Entonces, primero es tratarse la enfermedad. El segundo frente, que creo que es el más importante en muchos casos, o en la mayoría, no es tanto lo que cuesta tratarse, porque recuerda que la mayoría pues, de los humanos se infecta con síntomas leves, es un porcentaje menor el que entra a gravedad, a emergencia. Pero el problema ¿cuál es? El problema es que en todos los casos implica pues no ir a trabajar. O sea, en el mejor escenario, si soy asintomático, por lo menos tengo que hacer 2 semanas de cuarentena. Claro. Y tomando en cuenta que en el Perú más de 2/3 partes, más del 70% es informal, trabaja para el día a día. Si no va a trabajar, no cobra, porque no produce. Claro. Y entonces, 2 semanas sin trabajo, porque estoy en cuarentena y soy asintomático, o porque tengo síntomas leves y estoy con descanso médico, 2 semanas sin trabajo es medio mes que dejo de percibir, medio mes que dejo de ganar un sueldo. Y acá, por ejemplo, más o menos se calcula que en el Perú el sueldo promedio de los trabajadores es alrededor de 1.500 soles, más o menos 1.500 soles para redondear. Si estamos hablando de 2 semanas de cuarentena, estamos hablando de 50 soles por día, en 2 semanas serían 700 soles que yo dejo de percibir, ¿no? Por estar aislado, en el mejor de los casos, por ser asintomático. Y el tercer frente que hay que tomar en cuenta es lo que tú decías al inicio. No solamente afecta a mi persona, sino que si yo soy cabeza de familia, soy papá, mamá y 3 hijos, es muy probable que contagie al resto de mi familia. Claro. Y entonces esto se puede multiplicar por 2 o hasta por 3. ¿No? Porque puede contagiar a la pareja en este caso y de repente a un hijo que estaba trabajando, que empezaba a laborar, y eso pues tiene efecto multiplicador nocivo, ¿no? El tema de contraer la enfermedad. Eso es lo que uno quizás no siempre, aunque deberíamos prepararnos económicamente ante cualquier circunstancia difícil, ¿no? Creo que en la primera ola nos agarró como que muy de sorpresa a muchos, en todo sentido, ¿no? Desde cómo tratar la enfermedad, cuáles son las características del virus y toda la implicancia económica que esto iba a generar. Hoy podríamos decir que estamos un poco más preparados o más alerta o más atentos a las distintas circunstancias que se puedan ir presentando. Pero vayamos, si me permites, por la buena noticia, ¿no? ¿Cómo hacer para que de contraer el virus, que dicen los expertos que esto nos va a pasar a todos en algún momento, sea sintomático, sea leve, sea en una situación un poco más complicada,
evitar que esto no solamente signifique un golpe en el tema de salud, sino además que se sume un golpe económico, ¿no? Que afecta no solamente al que contrajo el virus, sino a toda la familia en general. Sí, mira, por un lado, yo te diría que es una buena noticia también el hecho de que hoy día los peruanos estamos mucho mejor preparados para afrontar una crisis que antes. Ya hemos pasado por esta primera ola, digamos, y una de las cosas que hemos tomado conciencia, por ejemplo, es entender la importancia del ahorro, ¿no? Recuerda que las familias peruanas ahorran más que antes, guardan mejor el dinero, administran mejor sus recursos, y eso creo que es una buena noticia. Y en todo caso, bajo esa tendencia, ¿no? bajo esa corriente del ahorro, es importante prolongar lo más que se puede el contagio, es decir, evitar a toda costa, tú mencionabas, es probable que todos nos contagiemos, pero evitar a toda costa contagiarnos rápido para justamente tener un cúmulo de ahorro, ¿no? Y ahí hay que ser también muy responsable. Yo me quito el sombrero por tanta gente que tiene que exponer su vida y salir porque si no, no come, porque si no sale, no produce, ¿no? Pero también habemos muchas personas que podríamos estar en casa sin tener que salir, porque podemos hacer trabajo remoto, y sin embargo salimos igual. Y salimos igual porque nos estresamos, porque queremos cambiar de ambiente, porque estamos aburridos de estar en casa. Pero eso es ser irresponsable también y no cuidar no solo la salud, sino también nuestra economía. Entonces, un llamado ahí a que si no es necesario que salga, no lo haga, ¿no? Porque es súper importante. Y ahí otro tema, y un tema final para poder afrontar mejor un poco la situación, es el tema de poder ver la posibilidad de tomar un seguro, ¿no? Hoy hemos visto lo importante que es asegurarnos un seguro de salud, que si está dentro de nuestras posibilidades, pues nos permita justamente protegernos ante tener cierta cobertura ante la posibilidad de enfermar, ¿no? Eso sería una buena salida también para una buena inversión. Este gasto económico, ¿no? Sí, efectivamente, y lo que mencionabas, esto del ahorro, la cultura del ahorro, que no es usual, digamos que un poco a empujones esta pandemia nos ha llevado a, quizás sin planearlo, a ahorrar, ¿no? Tal es así que muchas familias, por no salir tanto a la calle, por cuidarse, por permanecer en casa, porque en un primer momento los establecimientos estuvieron cerrados, hay un fondo, ¿no? Hay una bolsa que de alguna manera las personas han priorizado los cuidados en la salud, es decir, han invertido en los protocolos de bioseguridad, comprándose mascarillas, comprándose gel, comprándose guantes, todos los implementos que se necesitan, y ahora que también se recomienda que es necesario tener el pulsioxímetro, por ejemplo, que para las personas que tienen problemas cardíacos o de hipertensión o diabetes, también hay otros elementos tecnológicos que deberían tener para estar controlándose y evitar pues que ante un contagio de virus pueda terminar esto en una situación lamentable, que es necesitar de una cama UCI, necesitar de mayor tratamiento para librar la enfermedad, ¿no? Entonces, lo que tú mencionas de que la primera ola nos ha enseñado mucho en todo sentido, es importante que también nos lleve a esta cultura de ahorro, a ser un poco más organizados con nuestra economía. Y lo que hablábamos en un anterior momento cuando conversaba contigo también era de la importancia de que en las familias se instaure el tema de la organización económica, ¿no? De poder hacerse un Excel, de poder entre el grupo familiar quizás designar a una persona que pueda apoyar con el control de la economía, en qué se gasta, en qué se invierte, en qué se ahorra. Eso es sumamente importante también, sobre todo en estos tiempos. Sí, mira, en estos tiempos que estamos en una economía de guerra, digamos, que no sabemos, pues, qué tan fuerte nos puede dar la enfermedad si contraemos el virus, qué tanto nos puede perforar nuestra economía, ¿qué va a pasar? Este contagio. Y además, entendiéndose, mira, la incertidumbre económica que tenemos también. Es un año electoral, ¿no? Donde siempre se aguanta un poco la inversión en el Perú, ¿no? Y por otro lado, hay más desempleo, todavía no se ha recuperado el empleo en el país. Entonces la gente anda con mucha incertidumbre de lo que pueda pasar en el futuro, sí. Y eso hace pues que necesitemos de mucha mejor planificación, ¿no? Hay que ser más ordenados, hay que controlar nuestros ingresos y nuestros gastos, y hay que buscar pues cómo gastar lo menos posible para incrementar ese ahorro que nos puede servir como un fondo de emergencia, ¿no? Claro. Uno nunca sabe cuándo puede presentarse un imprevisto, justamente una emergencia familiar, una emergencia personal, una emergencia laboral, sí. Y entonces es bueno siempre tener un fondo para esta emergencia para poder estar preparados, ¿no?
Exacto. Bueno, te agradezco, Jorge, por estar una vez más con nosotros y siempre es interesante escucharte y con tus consejos nos vas a ayudar un montón a poder afrontar esta pandemia, a cuidar la economía, cuidar nuestros bolsillos y además si le sumamos a eso que ahora están elevándose el precio del pollo, de las verduras, de las frutas, es otro golpe, ¿no?, al bolsillo de las familias. Pero bueno, siempre es importante conversar con los especialistas para que nos ayuden un poco a ir por la ruta correcta. Gracias, Jorge. A ustedes por la invitación, un placer. Gracias por estar con nosotros.